les presento al bus donde vamos a dormir esta noche. Ay, tiene placa. De Nueva York. Lo trajeron de Estados Unidos. Nada, eso para darle caché. Pero si es un bus, pues, original de allá. Del estilo de allá. Era un bus que habían donado a Remedios Antioquia. Empezamos el tour por el bus donde nos vamos a quedar esta noche. Entonces, tiene placas de Estados Unidos. Realmente estas placas las compraron y se las pusieron para ponerlo más elegante. Lo primero, acá tienen esta reja porque hay 3 perros. Tenemos un asadorcito pequeño. Nosotros no sabíamos que había asador, por eso no trajimos nada para asar. Pero sí sabíamos que tenía una chimenea. Yo ya vi dónde guardan la leña porque esto está mojada. Y traje malvaviscos porque en uno de los videos de Instagram vi que había una chimenea. Acá para comunicarnos con ellos, estamos haciéndole por WhatsApp. WhatsApp. Una breve historia rápida sobre este bus. El bus sí es estadounidense. Estados Unidos, no sé si una gobernación, seguramente porque estos buses casi siempre son de escuelas públicas. Y entonces lo donaron para acá, para Antioquia, para un pueblito que se llama Remedios. Pero pues vean el tamaño del bus para las vías de Colombia. Destapadas. Destapadas, pues no todas las vías de Colombia son destapadas, pero sí los pueblitos, más que todos los pueblitos. Primero son montaña, segundo son chiquiticas y tercero, lo más importante, no son pavimentadas. Estos buses son para ir en carreteras planas, como lo es la mayoría de Estados Unidos. Entonces ese bus lo terminaron dañando y lo que hicieron los ahora dueños de este bus es que lo cogieron, se lo trajeron hasta acá en grúa, no sé cómo lo habrán metido hasta por acá, son unos tesos, y ya lo dejaron acá como hotel y aquí es donde vamos a pasar la noche. Lo primero que encuentra es el asiento del conductor. Yo nunca había estado en un asiento de conductor de bus. Cambios. Oh, yo soy flaco, entonces soy Otto de los Simpson. No se me tiene cambios, esto es automático. Bueno, entiendo ese cruce de piernas para frenar. O si los entrenaban para frenar con el izquierdo. Pues acá está el panel. Pero no funcionan muchas cosas. O sea, prenden esas dos lucecitas. Prenden, no sé qué se prendió ahí. Ahí prendí las luces. Y por el momento eso es todo lo que he visto que puede hacer esto. Acá nos dejan jueguitos. Estos los trajimos nosotros de Estados Unidos. Y estamos obsesionados con este juego. Es Monopolio en cartas. Se lo recomiendo para los que les guste el Monopolio. Y se aburran de esperar tanto tiempo a que el otro gane. Este es el juego perfecto. Justo detrás de la silla del conductor está la cama. Está literal, pues trajeron una cama y la armaron acá. Las ventanas, algunas se pueden bajar, otras están muy duras. Tienen estas cortinas para la privacidad. Y bueno, el tamaño acá es perfecto. Acá tienen este sonidito tan bacano para escuchar música. ¡Ay, se puede abrir el techo! ¡Oh, qué chévere! Creo que ya vi que está como quebrado. Así nadie Pero ¿cómo es así? No se puede abrir. Ah, sí. Pongamos un palo. Listo. No, pero completo. ¿No da? No. Con un palo. Ay, sí da. Oh, sí. En el bus del colegio donde yo estudiaba,
el cinturón de seguridad no era así de tela, sino que era una palanca que se bajaba. Lo más de chévere. O sea, como un parque de atracciones. Sí. Y uno, pues a mí me parecía un poquito inseguro porque uno se puede salir del cinturón, pues uno se podía parar. Es más, se podía dormir el cinturón por acá a un lado. En mi colegio no habían cinturones. Eso era... O se morían todos o no se moría ninguno. Hay una neverita, tenemos un microondas, unos vasitos de llama súper lindos. Para ir al baño tienes que salir por la puerta trasera del bus y subir esta palanca. Tener mucho cuidado con esto, ya me he pegado 2 veces. Y miren los perritos que les comentaba. Estos son los perritos de la casa. Yo no he visto a este, no estoy muy segura que todavía exista. Gabo, igualito el nombre de mi perro. Lola. Y Carlos Ignacio, el perro que mordió la llanta del carro de Esteban. Tienen agua, toallitas, jabón, inodora, papelera y el espejo está aquí detrás. Una ducha sencilla, con cortina y ya, eso es todo el baño. Y está muy cómodo, está muy amplio. Vamos. Y también tiene su placa donde se cuelgan las toallas, que por cierto yo no traje toalla. ¿Tú trajiste? Oh. Yo creo que nos va a tocar a punta de papel. O salir corriendo. O no bañarnos. Con no bañarnos. Hay que estrenar el baño, ¿cómo así? Bueno. Mentira, no sé si me va a bañar. Les cuento un secreto, Esteban normalmente no se baña cuando vamos en los hoteles, porque si vamos a un lugar frío, no le gusta. Algo que me gusta mucho es la decoración de este bus, o sea, no es algo que ustedes digan, no, pues es elegante, es muy rústico, tiene cosas antiguas. Eso es un radio, amor, ¿cierto? Sí. Mi novio tenía este radio, imagínense lo viejo que es. Yo no, mi casa. Este teléfono funciona o funcionaba con moneditas y se insertaban acá. Para los jóvenes esto es un teléfono público. Uno tenía que marcar los números acá. Le ponía la moneda para hablar y se acababa el tiempo para hablar. Y esto, ay, mira, acá es como la de vuelta. Sí. Oh, qué chévere. A nosotros no nos tocó de esos teléfonos. No son lentes de cable. Pero yo sí tuve teléfonos es más, todavía tengo uno. Algo que la generación Z no sabe, y es que si ustedes han visto, ellos ya no hacen, nosotros hacemos así para decir un teléfono, porque miren la forma. Me siento muy viejo diciendo esto, pucha. Miren que el teléfono es así, entonces nosotros cuando decimos, llámame el teléfono, nosotros hacemos así. Ya la generación Z y ya los más chiquiticos, los que están empezando a crecer, hacen así. Y uno dice, ¿por qué? Pues claro, porque uno coge el celular así, uno no lo coge así. Yo no sabía. Yo no soy amante de los gatos, pero miren, estos parecen perros. No parecen gatos. Tan amigables. No estoy llorando. Ay, alergia de mierda. Colegio.
Yo también soy así. Un día ni siquiera la pastilla me mejoró. Me tocó tomarme. Ah, bueno, ese es un tip. Si tienen alergia, hay un remedio casero que es 2 cucharadas de vinagre de manzana, 1 cucharada de zumo de limón y 1 de miel. Lo revuelven en un vaso de agua tibia. Eso me mejoró ahí mismo. Pero Esteban, primero que todo, Esteban odia el vinagre, lo odia con todo su ser. Y pues no se lo tomó como debería ser y por eso no está mejor. Sí me lo tomé. Pero no como debía ser. No sirve. Ya pueden ver cómo la alergia me afecta. Pero espero que se me mejore con esta. Una Tranquilos. aclaración, Esteban está así es porque ayer sacó un blue jean que hace mucho tiempo no se ponía, entonces ya, desde ahí empezó todo. A mí si me da alergia me da con toda. El polvo me vuelve nada. Se enferma. Ojos llorosos, mocos que da miedo, enfermo. Yo también soy muy alérgica, pero creo que estoy más fuerte que Esteban. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Y llegó la comida. ¿Qué pasa? ¿Se te estaba quemando? No. Llega la comida. Pedimos 2 hamburguesas en un restaurante que aquí hay cerca. Y pedimos aquí agua porque es más barato. Recomendación: lo que puedan pedir, pídanlo acá. Acá hay un cafecito. Pero si ya quieren pues una comida más preparada, pídanlo en... se llama Artesanal el restaurante. Artesano el restaurante, y acá les dan el dato. Y vamos a comer. Yo solo he visto en mi vida 2 hamburguesas moradas. Una en China y otra acá. ¿Tú sabías que la hamburguesa era morada? Sí, decía ¿Por pan qué? morado. ¿En serio? Sí. ¿Cómo sabe el pan morado? Me acordé de las cangreburgues de Bob Esponja. No las conozco. ¿Cómo es un pan morado? Aunque la de China era negra. Oh. Casi negra. ¿Qué tal sabe el pan morado? No está mal. 'Cause I found my way. Digamos muy lleno. Muy lleno. Amor, ¿cómo quedaste? Ya no me la terminé siquiera. Yo me quedé muy llena. Pero Siempre hay espacio para otro postre. me cabe esto. Hay libélulas azules. ¿Qué vas a ganar? Uno, 2, Ya ganaste. 3. ¡Ay! La propiedad cuenta con 3 tipos de habitaciones. 2 buses, un azulito, el amarillito donde nos estamos quedando, y próximamente una avioneta. En Colombia no hay sitios de estos, pues, por todos lados. Es más, de Chepita encontramos este. Esperamos 7 meses para poder venir a alojarnos acá. Tuvimos que reservar hace 7 meses porque estaba todo lleno. Todos los fines de semana estaban ocupados. Muy bacano, tenemos que estar pendientes cuando abran la avioneta para venirnos a quedar. Aunque me parece más cómodo el bus, es como más amplio. ¿Cuántos pasajeros crees que le cabe a esto? Esos son como de 8. Tiene 1, 2, 3, 4 ventanas y 4 al otro lado, sí. ¿Qué teso? Yo creo que sí. Ese no se mide por ventanas, pero sí. ¡Ay, qué bacano! Uno mueve hacia la izquierda y se mueve el otro también hacia la izquierda. Y a la derecha y lo mismo, qué bacano. También sí, alas y empujas. ¿Halo? No, la... ¡Ay, qué bacano! Yo no sabía. Este tiene unos botones para disparar. Pa, 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 pa.
Era donde Mikio Esteban para hacer una toma desde arriba. Todo por ustedes. Suscríbete, suscríbete. Vamos a jugar. Me cambié porque acá de día hace calor, pero de noche, ¿por cuántos grados puede llegar? Por ahí 10. Santa Elena es conocido porque hace muchísimo frío, bajarle mucho la temperatura. En este momento estamos a 20. Y en la noche, afortunadamente, hay un calentadorcito. Yo me 20. arrepiento de haber traído 20. No parece 20. No parece 20. Parece 15 por ahí. Sí, la sensación es más bajita. Doritos patrocinen. Mira. Don't wanna play games up with the moves. Don't wanna meditate, girl. But you, it's hard. Fill in the blanks. Text me back. Tell me Amor. Óculos. Y no tengo las gafas. Corral del bebé. El del bebé. El rectángulo. ¡Rectángulo gané! ¿Cómo es que iba tan bien y terminé así? Chica, yo. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. No veo que se esté quemando. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden sides. ¿Qué hice yo? Con Me ayuda costó. de una chispa. Me tocó tomarme una por culpa de ese humo. Somos demasiado alérgicos. ¿De postre? ¡Oh, le iba a poner ahí! Miren dónde iba a poner la GoPro. No, tú también, pero están ahí. Pedimos la cena acá. Acá hay un café, sino que en este momento está cerrado, pero la señora que nos atiende nos dijo que pues nos podía preparar lo que quisiéramos del menú. Y nosotros yo pedí una pizza hawaiana y mi novio pidió este menú criollo con milito. Oh, the good times just Mira, begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Mi novio miqueando. ¿Qué hay ahí? Amor, ven. Uy, eso tiene turbo. Tan bacano. Esos niños iban a 1000 para el colegio. Ah, con razón no funcionaban. No están conectadas. Ah, está mal. ¿Qué se abre de esta manera? Así no se abre. Sí, yo pensé que así se abría, así no se abre. No te va a abrir, ¿cuál es? ¿Qué gana cambio, amor, si te abro? ¿Qué gana cambio si te abro? Ay, no sé cómo se abre esto. Acá dice hacia arriba. Tan bacano. Oh, pero eso es muy fácil para los niños abrir. Ay, sí lo podía abrir. A ver, espérate. ¿Sí lo podías abrir? ¡Ay, me pegué! Con esto. Pero con lo suavecito o con lo duro. Sí, emergency door. Con lo suavecito. ¿Ya? No, espérate. ¿Qué pasó? Te lastimé. Amor, perdón. Pon ahí una vez la GoPro, amor, por favor.